Que el Señor te bendiga una vez más, querido amigo, en el lugar que tú te encuentres. Te invito a ver este mensaje, el pecado del ocultismo. Y he estado orando y he estado analizando y he descubierto algo que necesito compartir con ustedes, y es que vamos a hablar del ocultismo, no solo como antivalor, sino como pecado, no solo como una práctica antibíblica totalmente, sino que vamos a ir corriendo el velo, porque esto es delicado. Está en mucho auge el ocultismo, satanismo, magia, todo eso. Señor, reprenda al enemigo. Por eso vamos a orar y vamos a atar de verdad los poderes de las tinieblas para que sean desplazándose, llegue la luz de Cristo, y todas aquellas personas, veremos, son decenas de prácticas que se enmarcan dentro del ocultismo, lo cual Dios dice en su palabra. Vamos de una vez. Deuteronomio 18:9. Alabado sea el Señor. Busquen en sus Biblias, aliste su libretita de apuntes y vamos a leer y luego oramos, por favor. Dice: cuando entres, 18:9, cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, porque ellos no sabían esto, pero al estar en esa cultura era fácil que aprendieran. Por eso se les advierte: no aprendan. Ahí van a encontrar prácticas que no son de naturaleza divina. Ahí está el texto en pantalla, ya lo tenemos. Si usted no tiene Biblia, allí está. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer, oiga, según las abominaciones de aquellas tierras, de aquellas naciones. Seguimos. Miren esto importantísimo, versículo 10, aleluya. No se ha hallado en ti, en el pueblo de Dios que era Israel y que hoy es la iglesia, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación, por segunda vez se menciona este término, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, por tercera vez se menciona: Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Aleluya, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén y amén. Vamos a orar al Señor del cielo. El versículo 14, inclúyamelo por favor, hijo, por allí. Mira el 14: porque estas naciones que vas a heredar, allá donde iban a llegar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, a usted y a mí, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y nos disponemos a ir corriendo el velo para que algunas prácticas que usted considera inofensivas y que son expresiones culturales, no lo son tanto. Lo vamos a ver por la Escritura. Abriremos la Biblia y nos meteremos con este tema, que es un poquito espinoso, pero que hay que tocarlo a la luz de la palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, quiero bendecirte, Señor, darte gracias en esta tarde, noche, para mis hermanos ya en Europa, tal vez en alguna parte de Chile, de Argentina, también está oscureciéndose ya. Gracias, Padre, por esta oportunidad de abrir tu palabra, y te presento el tema que voy a empezar a tratar con mis hermanos allí conectados, otros que nos siguen a través de la radio, otros a través de Betel Televisión, que todos ellos seamos, oh Dios, entendidos en tu palabra, para que estas prácticas diabólicas, satánicas, que tan en auge están hoy, que la practican inclusive gobernantes, Señor, líderes de naciones, hombres de alguna jerarquía política, social, económica, mujeres también inmersos en esta situación, Dios eterno, para que tú nos permitas, a la luz de tu palabra, conocer, descubrir, no ignorar las maquinaciones del enemigo, sino más bien reprenderlas como dice tu palabra, Padre. Dame la gracia, la inspiración, y a este pueblo la voluntad y la disposición de oír tu palabra para tu gloria, Señor. Amén y amén y amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces, ocultismo. Me fui al diccionario y encontré que ocultismo, escuchen esto, es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la astrología, la brujería, etcétera, y materias semejantes que no se basan en hechos científicos. La palabra ocultismo conlleva la idea de lo oculto, de lo secreto, de lo que se hace en lo oscuro, en las tinieblas. Sí, Señor. Y hay una cantidad, ustedes se sorprenderán de ver las decenas de prácticas que hacen conjunto en el ocultismo. Por eso llamo la atención. También quiero hacerlo porque hoy se ha vuelto muy popular los horóscopos, la adivinación que allí se condena.
todo esto que se ve inofensivo, los niños ofrecidos a los ídolos, las prácticas idolátricas, que también tiene que ver con el ocultismo, también lo que tiene que ver con la superstición, agüeros, todo eso. Miren y verá que en Deuteronomio se mencionan, y vamos a ir mencionando unas poquitas porque la lista es larga. Miren, en el versículo 10, usted va a ver allí alguna. Volvamos un poquito atrás al 10, para que vean que aquí se mencionan algunas. Dice, pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, ofrecer los niños a determinado ídolo. Aquí en Colombia, en esta América Latina, en México también, desde México hasta la Patagonia, especialmente en estos países donde es muy fuerte el catolicismo, se le ponía a los niños el nombre del santo del día. Pero usted encuentra en nuestros abuelos y bisabuelos nombres como Circuncisión, María del Tránsito, Heliodoro, Tomasa, Filomena, nombres que hoy no son muy comunes. Y se los colocaban a los niños el día porque buscaban en un almanaque el brístolo en la cabaña, y según el nombre de ese santo, entre comillas, le ponían a sus hijos esos nombres. Entonces, mire usted que eran ofrecerlos en cierta manera. En mi familia hubo esa práctica. Le ponían a los niños el pie en un arbolito, le colgaban una sabacha allí en la nuca o en la piernita, le amarraban una cuerdita con unas... Todo eso está condenado por Dios. No haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En la antigüedad lo ofrecían al dios Moloch, ídolo abominable. Sí, señor, que tenían aquellas naciones paganas y le prendían fuego abajo, y que cuando se calentaba el rojo vivo, ese metal, lanzaban allí los hijos. Mire qué cosa no solamente diabólica, sino cruel, inhumano. Una monstruosidad como esa. Ni quien practique esto, adivinación. Mire, la adivinación. El agorero es los agüeros, 2. Sortílego es de sortija. Eso de la sortijita aquella, de la estampita de la sortija que me la regaló la abuelita. Ni hechicero, va a hechicería. Vamos 4, ¿qué más? 5 con esta. ¿Qué otra viene allí? Adorado sea el Señor. Ni encantador, viene de encantamientos, de esos agüeros. Ni adivino, otra vez, ni mago de magia, ni quien consulte a los muertos. Todo esto y mucho más está allí, hermano, para tener en cuenta y evitar eso. Entonces hablaremos del ocultismo. Y les repito a los que están llegando a la sintonía, los que están conectándose ahora, Dios bendiga a los hermanos y hermanas que son ya, que están inscritos en nuestro canal. Un saludo para ustedes, los que no lo han hecho pueden hacerlo. Amén. Es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con magia, astrología, oiga más, brujería y materias semejantes que no se basan en hechos científicos. O sea, son fenómenos paranormales, los llaman hoy. Sí, levantan un cuerpo en levitación. Hay una cantidad de prácticas que yo se las voy a mencionar en su momento. Tengo un libro del cual he estado leyendo a raíz de toda esta brujería que se hace en los parques, en las calles, toda esta hechicería, hermano. Toda esta cosa es preocupante ver. Estos políticos llenos de cosas con esos turbantes, eso es santería, que también es diabólica. La estudiaremos a la luz de la historia y de las influencias malignas que ella hace. Entonces, tenemos todo esto. Miren ustedes más en Levítico 19:26. Vamos a ir mencionando y luego vamos a desglosar una por una en su momento. Levítico 19:26, 28 y 31. Aleluya, gloria al Señor. Mire 19, Levítico 19:26. Dice, alabanzas al nombre del Señor. No, ese es Deuteronomio. Levítico 19:26, por favor, un poquito atrás allí está el libro de Levítico, se lo voy a leer ahora, aquí está. No comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Aquí en este libro también se prohíbe esa práctica, la adivinación y los agüeros. Versículo 28, por favor, ahí. Gloria al Señor, más adelantico. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Oigan esto, que es una invocación satánica. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. También quiero resaltar aquí el auge que hay de los tatuajes.
Algunos son permanentes, otros son temporales. Y se vino una moda entre la juventud especialmente de todo eso, sin saber que la Biblia prohíbe. Escuchen, cristianos, no imprimiréis. Imprimir es, obviamente, escribir en el cuerpo, en vosotros señal alguna. No está permitido que en nuestro cuerpo se le escriban señales, ni de cruces. Algunos ponen dragones, otros hasta figuras diabólicas. Todo eso está prohibido en esta santa palabra. Mire usted. Pero no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Es pactos de sangre que también se hacen. De eso hablaremos. Es que es una cantidad de prácticas diabólicas que desde antigüedad. Mire que desde los tiempos de Faraón, cuando Moisés intervino para interceder para que este hombre dejara salir al pueblo, y empezó Dios a mostrar señales, los brujos de Faraón estaban en su corte, eran parte de su arena allí, de sus mujeres también brujas, pitonisas las llamamos hoy. Todo eso es desde antiguo. La brujería es antiquísima, porque es de origen satánico y Satanás es antiguo, el Señor lo reprenda. Entonces no se permite esta práctica, rasguño por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Oiga esto, hermano, para que tenga argumentos. Levítico 19, 28, léaselo a su hijo, a su familiar, aquellas personas que andan pintados todo el cuerpo. Por favor, eso es pecado ante Dios, está prohibido. Alabado sea el Señor. Vean el versículo 31, más en ese mismo capítulo. Vean cuántas amonestaciones hay sobre esto. Amén. No os volváis a los encantadores que había, ni a los adivinos. No los consultéis. Esa tendencia de querer saber qué depara el futuro, contaminándoos con ellos, o sea, se crea contaminación, son abominación, dice Deuteronomio una y otra vez. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios plasma aquí su rúbrica, es Él quien lo dice. No consulten a los adivinos, es muy riesgoso, muy peligroso. Entra usted en terrenos negativos, leyendo. Oiga esto, esta tarde respondiendo a algunos correos de hermanos que nos escriben al chat, Dios los bendiga. A algunos me demoro porque a veces viajo y bueno, donde estoy no tengo internet, etcétera. Pero cada vez que puedo me siento y respondo. Una familia preocupados por su hijo, es un muchacho, pero entró en ese terreno del satanismo y luego cayó en las drogas. Y lo llevaron a un centro de rehabilitación y dicen los administradores de aquel lugar que es anormal. No es solamente droga, rompe las esposas con que lo encadenan. Se necesitan 4 y 5 personas adultas para someterlo y es un joven. ¿Por qué? ¿Por qué entró allí? Porque Satanás lo poseyó, le abrió el corazón al enemigo, entró por la rebeldía, luego todo lo demás que viene por allí y miren las consecuencias. No se juega con esto. Por eso llamo vuestra atención, alabanzas al Señor. ¿Qué dice Dios de estas prácticas ocultas? No, ni practiquéis, ese ni es no. Ahí está en Deuteronomio. Vamos a contar esos no. Veamos otra vez Deuteronomio 18, 10. Y ahora usted va a subrayar conmigo esos no que aparecen ahí. Deuteronomio 18:10, para que usted tenga en cuenta qué dice Dios en esta parte. Arrancamos en el 10. Ahí está, no. 1. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Luego el otro no. Ni quien practique adivinación. 2, ni agorero. 3, ni sortílego. 4, ni hechicero. 5, ni encantador. 6, ni adivino. 7, ni mago. 8, ni quien consulte a los muertos. 9, no. Dios dice no. Y no venga, por favor, amigo mío, a pretender justificar o a decir no. Cuando Dios dice no, es no, punto. Él tiene todo el derecho y la autoridad a delinear nuestra conducta. Y está diciendo no lo hagan por las consecuencias que se derivan de esto. Sí, Señor, son consecuencias funestas. Se los digo con toda tristeza. Hoy a la 1:30 de la tarde falleció una tía mía. Ayer, como a esta hora, pudo escasamente repetir una oración de arrepentimiento. Sus hijos están atados, ellos practicaron cosas ocultas. Y están en una familia en una desventura terrible, en lo ético, en lo social, en lo moral, en lo económico, en lo espiritual. Les he hablado de Dios, pero unas ataduras terribles en ellos. ¿Por qué? Porque se dieron a estas prácticas, especialmente la superstición.
Sí, Señor, la idolatría, el prenderle velas a los muertos, en hacerle votos, en ir a los cementerios a hacer pactos por allí. Todo eso ató a esta familia. Y aunque tengo un vínculo genético con ellos, me duele mucho. Algunos han escapado del lazo del diablo en que estaban cautivos. Otros tristemente continúan en esa ceguera. Por favor, no, no, no. Entonces Dios dice que no y que no. En Éxodo 22, 18, alabanzas al Señor, se condena esta práctica. Vamos a Éxodo 22, 18. Miren ustedes esto, bendito sea el Señor. Amén. A la hechicera, miren, era tan severa la ley. Cuando Israel iba a entrar a la tierra, aquella prometida, que antes era ocupada por cananeos, eteos, jebuseos, heveos, etc. Eran 7 naciones paganas. Pagana no es vulgar. Pagano quiere decir hombre de aldea, personas sin ninguna luz espiritual, sin ninguna revelación bíblica. Abraham era pagano, pero al tener revelación de Dios dejó el paganismo y se convirtió al Señor. La Biblia lo llama el creyente Abraham. Esa tierra era poblada por agoreros, adivinos, hechiceros, magos, encantadores, todo ese personal. Y todas esas prácticas eran comunes y corrientes. Por eso antes de entrar a esa tierra, el Señor les dice, cuando ustedes lleguen allá, se van a encontrar con unas costumbres totalmente opuestas a mi voluntad, porque son de origen satánico. Y entonces se contraponen, sí Señor, a la verdad de Dios, a la revelación bíblica. Todos los brujos son opuestos al Evangelio de Jesucristo. Recordarán ustedes haber leído en Hechos capítulo 8 a ese brujo Bar Jesús, que se oponía para que se le predicara el Evangelio a Sergio Paulos, el procónsul de aquella isla. El apóstol Pablo tuvo que reprenderlo en el nombre de Jesús. Hubo otro mago, otro brujo, que se sumó a los tiempos aquellos y estaba bautizado, inclusive se camufló dentro de la iglesia y quería y ofreció dinero por el don del Espíritu Santo para que a quien le impusiera las manos. El apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿qué has pensado? Que el don de Dios se compra con dinero. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La brujería ata a su víctima, lo aprisiona, lo encadena. Qué cosa tan triste, lo enceguece. Citaremos ejemplos, pero le anticipo la jovencita de Filipos con espíritu de adivinación. Allí estaba adivinándole a la gente, hacían fila para venir a ver qué les deparaba el futuro. Terrible. Miren, para que usted vea que en el tiempo se ha dado esta práctica, varones, mujeres, jóvenes. No lo vea tan inofensivo, es grave. Santo es el Dios del cielo, aleluya. El apóstol Pablo reprendió esa brujería en esa muchacha, esa adivinación. Y los amos la explotaban, abusaban de ella. En ese sentido, cobraban. Porque hay gente que paga para eso, pero a un culto no pagan. Mire cómo las tinieblas los enceguece. No se cobra en un culto y no vienen. Que porque piden algún diezmo, una ofrenda, lo cual es totalmente voluntario. Mire cómo el enemigo los entorpece. Algunos dicen, no, yo me meto evangélico porque ya piden diezmos. No pedimos, ni usted los da voluntariamente si quiere. Adorado sea el Señor. Pero escuche esto, si dejan el dinero en la idolatría y le pagan a los brujos a veces hasta cuotas altas. Hay brujos costosos porque lo poseen mayores demonios, hay jerarquías entre ellos. Terrible. Mire, el apóstol Pablo habla de esas potestades. Sí, Señor, de gobernadores, principados, potestades, gobernadores y huestes. O sea, hay jerarquías satánicas. Y de acuerdo a la escala que vaya ascendiendo uno de sus instrumentos, pues mire, aquí en nuestra cultura, aquí nada más en Venezuela, paleros, babalaos, teguas. Sí, Señor, están también los orizas. Están los santeros cubanos, haitianos, brasileros, todo eso. Miren las consecuencias. Ay, Señor Jesús, tengo que hablarles de esto, hermanos. Y tenemos que compartir con nuestra familia lo grave que es esto, amigos y conocidos. Bendito y alabado sea el Señor. Tuve una experiencia hace ya unos 25 años atrás. En Arauca, donde servía al Señor en la frontera con Venezuela, había un hombre que era muy influyente en la política. Y este varón era muy apreciado por el pueblo, era muy abierto a la comunidad y esto, y lo eligieron de alcalde. Este hombre fue el primer alcalde popular allá, y su esposa hizo profesión de fe y ella se acercó más al Señor que él. Él, esporádico por su roce social y político, no se comprometía con Dios a fondo. Cayó preso
Su esposa me pidió que lo visitara y fui a visitarlo. Los jueces me autorizaron y él allí tenía su oficina, tenía en la cárcel allí su computador. Era un abogado prominente a pesar de que era un hombre todavía joven. Y yo iba entrando el día que lo visité cuando iba saliendo un hombre con una túnica verde. No es normal, con una corona. No es normal ver una persona vestida así, a menos que sea por ahí en una novela o en un circo. Entonces cuando él salió me autorizaron a mí entrar y yo entré. Obviamente el guardia me chequeó, me revisó y constató que mi cédula era, etcétera. Cuando yo entré percibí un olor a sahumerios, a hierbas quemadas, aromáticas, cosas así. Y me hizo acordar cuando mi madre cumplía las dietas, mi abuelita le hacía eso, se llamaban sahumerios. Y se percibe ese olor, mi cerebro lo guardó y allí lo recordé. Y vi en el piso 4 velas en cruz. Y me sorprendió porque estaban prendidas todavía las velitas pequeñas en el piso, pegadas en la baldosa. Entonces yo me sorprendo y le digo, ¿y esto, doctor? Después de saludarlo, me dijo, ¿usted vio a la persona que acaba de salir? Le dije, sí. Me dijo, es una persona que sabe mucho, pastor. Y lo traje desde muy lejos. Le pagué el pasaje porque vino a inmunizarme contra tanto enemigo que tengo. Yo le dije, doctor, lo engañaron. No, es que él sabe mucho. Le dije, lo engañaron. Usted pretende mezclar lo santo con lo profano. Lo mismo es que llegue un brujo a hacerle ritos y ceremonias diabólicas que un pastor a hablar por usted. Por favor, doctor, no haga eso. Y tuve palabra de amonestación para él. Tenía que hacerlo. Porque algunos mezclan el culto con la brujería y la brujería con el culto. No son lo mismo, son opuestos. Usted no puede estar metido en los antros diabólicos, consultando a astrólogos por allá divinos y luego venir a la iglesia a ver también para que oren por usted. No, hay que cortar y separarse lo más distante de eso. Es lo que la Biblia dice, no sea hallado en ti esto. Oré por él, ciertamente le llamé la atención, no volví, ¿sabe? Me decepcionó aquello. Pero apenas había pasado por ahí unos 2 meses cuando ese hombre murió en un atentado violento, terrible. Lo engañó el brujo, le robó quién sabe cuánto dinero, le dijo que a él no le entraba el plomo ni la bala, que no le entraba ningún arma, y todo eso que le habían hecho tal, lo engañó y lo robó. Mire usted, cuidado con esto. Entonces, a la hechicera no dejarás que viva. La encontraban y entonces la apresaban y la juzgaban, y por supuesto iba esa mujer al juicio por muerte, a la muerte por su hechicería, porque contagiaba, contaminaba. Alabado sea el Señor. Recordarán ustedes haber leído los bíblicos que me siguen, que están aquí conectados. Dios los bendiga a todo este grupo que ya hay. Cuando Saúl, en medio de su desespero, habiendo sido un hombre de Dios, habiendo sido un profeta de Dios, escuche esto, iglesia, hermano, habiendo sido ungido por el Espíritu de Dios y fue contado entre los profetas, entró en un estado depresivo, porque se descarrió, se apartó, y este hombre cayó en esa condición. Y al caer en esa condición, este hombre ya Dios no le respondía, porque Dios no responde a los caprichos humanos. No, una persona no es que Dios le tiene que responder a toda hora, independiente de la vida que viva. Si usted quiere que Dios le responda, viva de una vida recta, santa, temerosa. Pero Saúl no estaba, había mandado matar 86 sacerdotes de Jehová, intentó matar a David varias veces, a Jonatán su hijo, estaba endemoniado. Y en vista de ese silencio divino para con él, se le ocurrió ir a consultar a una bruja, cuando al principio de su reinado él aplicó esto: desterró todos los brujos, encantadores, adivinos, hechiceros de Israel, y entonces la bruja aquella también fue desplazada por orden del rey. Pero luego él dice: búsqueme una mujer en que haya espíritu de adivinación, contraviniendo la norma bíblica. Sí, mire ustedes hasta dónde se llega. Cristianos descarriados que en un momento de ignorancia acuden por allá porque las familias dicen: ese sí sabe, y es que en tal parte hay una persona que sí sabe, y es obra de demonios. No, el único que sabe de verdad es el Dios del cielo, su nombre sea bendito. Saúl fue allá a consultar la bruja, y dice la Biblia en Crónicas que Dios juzgó a Saúl y le quitó la vida. ¿Y por qué causa lo mató? Porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Es que la Biblia está llena de ejemplos. Por eso es que estamos iniciando hoy, hermanos, los que están llegando a la transmisión, hablando contra esta práctica diabólica, el satanismo que está hoy tan de moda. Los satanistas tienen páginas web y cautivan, lo hacen ya público. En Colombia, en Pereira, hay la llamada iglesia de Satanás. Aprovechando el sistema democrático que rige en Colombia, ellos dicen: debe haber libertad de culto.
Y ahí están los videos donde sale una cruz invertida, donde entronan a Satanás, cosa terrible. Unos cristianos se enfrentaron con unos satanistas y esas personas gritaban, vivas al diablo y tal, el Señor los reprenda. Eso está público. ¿Por qué tengo que llamar la atención? Porque los jovencitos están expuestos. Ellos están en las universidades, en los colegios. Hay muchos profesores satánicos, se los digo de verdad, que están en esas prácticas. Y usted los ve normales, aparentemente personas académicos, pero practican satanismo. Todo esto, acuden a ello para conquistar mujeres. Hay brujas que se especializan y hechiceros que leen la palma de la mano, que leen la ceniza de un tabaco. Todas esas prácticas son abominación a Jehová, dice la santa palabra. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados, estamos entrando en esto y los desglosaremos, porque encontrarán ustedes conmigo que hay por lo menos 30 prácticas, y no son más, que son, oiga bien, contrarias a Dios y a su santa palabra. Desde Génesis usted encuentra allá, inclusive en los tiempos de Egipto. Por ejemplo, usted encuentra en Génesis 44, venga, le leo esa parte donde dice que se sabía adivinar. José, en Egipto era práctica. Y él les dice a sus hermanos, porque él había visto, no practicaba él la adivinación, por supuesto que no, pero les dijo, estoy entre esa gente. Y entonces yo sé adivinar, no estaba adivinando porque iba la copa en uno de los sacos de los hermanos de él. ¿No sabéis que un hombre como yo suele adivinar? Porque en las cortes habían esos, y los hay. Hay gobernantes que se asesoran, es de brujos hechiceros. No solo gobernantes, hombres de la vida delictiva, delincuentes. Esta gente narcotraficante son muy cercanos a los agüeros, a las pitonisas, a los brujos. Todo eso. Uy, hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que levantar su voz y decir lo que la Biblia dice. Alabanzas al Señor. Y ahí tenemos esas normas bíblicas. Bendito sea el Señor. Permítame ir un poquito más atrás, gloria al nombre del Señor, para que citemos otros casos. Sea bendito el nombre del Señor. Sobre estas prácticas de la brujería. Señor, reprenda al enemigo. Miren ustedes, los pecados asociados con ella, lo que Dios dice, estoy en esa parte, lo que Dios dice al respecto, bendito sea el Señor, ya lo leímos ahí, lo tenemos a la hechicera, no dejarás que viva. Toda relación con la hechicería está prohibida directamente, lo vimos en Levítico 19:26. Involucra, oigan bien, a la hechicería, a la adivinación. Todos los que practican tales cosas eran eliminados, Levítico 20:27, veámoslo. Un poquito más adelante, 20:27 en Levítico. Por favor, busque y subraye. Y el hombre o mujer que evocare. Evocar es invocar. Espíritu de muertos. Mire usted esta otra fase del ocultismo. O se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Usted dirá, pero ¿por qué tanta drasticidad y tanta severidad con estas personas? Miren, porque están contrarios, totalmente opuestos a la voluntad de Dios y ejercen influencias diabólicas. Que evocar espíritus, o sea, invocar ese engaño de que son víctimas muchos, que los demonios imitan la voz de un ser querido ya muerto. Miren esto, porque ahí se entremezclan la adivinación y otras cosas. Cuando el brujo o bruja le pregunta quién quiere que te haga venir, así se lo preguntó la bruja a Samuel. Perdón, a Saúl. Y Saúl dijo, quiero que venga Samuel. Y el Samuel de la bruja vino, no el Samuel bíblico. Y él, ¿qué ves? Dijo, veo. Le dijo la bruja, veo un anciano así, así, y se lo describió. Fue que Saúl mordió el anzuelo, cayó en el terreno diabólico y por eso lo engañó aquella pitonisa. Y entonces viene Samuel y le dice, ¿por qué me has hecho venir? Y le dijo como si de verdad fuera Samuel. ¿Por qué me has hecho venir? ¿Quién dijo que una bruja, una pitonisa puede perturbar la paz, la tranquilidad de un santo de Dios como Samuel? ¿En qué mundo estaríamos si los demonios pudiesen perturbar las almas de los santos hombres de Dios ya muertos y volvieran otra vez aquí? No, era una imitación burda, diabólica, para engañar, porque Satanás es maestro del engaño. La Biblia lo describe como padre de mentira, y entonces la severidad es esa. Santo es el Dios del cielo. Miren más, alabanzas al Señor, para que usted vea que esto
Esto lo practicaron algunos. Segundo de Crónicas 33:6 habla de un rey. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están en sintonía en Radio Bucarica. Estoy hablando del ocultismo y hoy estoy empezando una serie de estudios con ustedes. Entonces estamos viendo lo que Dios dice al respecto y cómo condena Dios esta práctica. Veamos segundo de Crónicas 33:6. Alabado sea el Señor. Busque Oje y llegue. Y pasó a sus hijos, este hombre llamado Manasés, un rey de Israel, pasó a sus hijos por fuego en el valle de hijo de Hinón, y observaba los tiempos, o sea los agüeros, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Un rey en esas prácticas era dado. O sea, adquirió la costumbre, se inclinó hacia esas prácticas ocultas. Sí, señor, algunos ya estarán consultando si van a salir electos el otro año. ¿Qué va a hacer? Algunos consultan a los adivinos para saber qué tipo de cónyuge van a conseguir. Y ponen en las manos de un brujo, de un hechicero y por ende de Satanás el futuro. El cristiano genuino va de rodillas, ora a Dios. El joven cristiano clama al Señor y le pide su esposa o su esposo, se deja guiar, observa, analiza. Y por eso podemos cumplir los años que sean. Dios bendiga a mi esposa, ella le saluda, por aquí me viene a acompañar a ratos y hoy pudo venir. 33 años vamos a tener el próximo 14 de enero. Oramos a Dios los dos y mire, Dios nos ha ayudado. Es así como se busca el esposo o la esposa. No es poniendo nuestra suerte, entre comillas, dice que en un brujo por allá, por favor. Este rey fue censurado, encendió la ira de Dios, porque practicaba y repetía estas costumbres hasta que encendió la ira divina. Y lo dice, alabado sea el Señor. Oiga, qué cosa tan seria esta, santo es el Dios del cielo. Incluso cuando un rey, escuchen esto, practica estas cosas, el pueblo tiende a ser contagiado. El satanismo es contagioso. Solamente el que conoce a Cristo de verdad puede escapar de él. Otras personas pueden por ignorancia, incluso por curiosidad. Eso de la tabla Ouija, muchachos, todo esto. Conocí un caso en Mituba, Upés. Me tocó orar por un joven militar endemoniado. Lo trajeron de la selva por allá en un helicóptero, la patrulla aquella, porque ese hombre era incontrolable. Y entonces vinieron a nuestra iglesia, en Mitú, nuestra iglesia es muy bonita allí y hay una buena influencia social. Nuestros hermanos allí trabajan en el magisterio, entonces son conocidos en esas comunidades indígenas. Y trajeron a y este muchacho después que fue libre nos contó que con los indígenas estuvo practicando tabla Ouija. Y todo aquello, oigan, cuidado con eso de la ballena azul y todo eso que ahora por internet se da. Cuidado, no pisen ese terreno porque provocan la ira divina. Mire Israel hasta dónde descendió. Isaías 2:6. Vean ustedes. Capítulo 2, versículo 6 de Isaías. Alabado sea el Señor. Hago un paréntesis para anunciar que hay alguien en la puerta. Gloria al nombre del Señor. Cierro. Amén. Isaías 2:6. Veamos esto. Aleluya. Ciertamente tú has dejado tu pueblo. La casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. El pueblo como tal se contagió y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Óigalo. Lo que Dios les había dicho que no hicieran, al estar en esa cultura, se contagiaron. Pues pactaban con agoreros, con estas gentes, costumbres traídas del oriente. Allá se practicaba mucho en esa tierra y todavía. El cristianismo no es fuerte en oriente, es fuerte es el paganismo. Allí está el mundo árabe, también tiene sus supersticiones, tienen también sus prácticas. Es terrible. El mundo religioso es así muy permeado por estas prácticas. Entonces, aquí dice que ese pueblo cayó en esa condición y fueron permeados y consultaban a los agoreros, o sea, güeros. Que si el 31 de diciembre hay que ponerse una ropa interior de color amarillo, es que para que le vaya bien. Y agüeros tanto como esos. Sí, señor, que si se pasa por debajo de una escalera, que si entra una mariposa negra y se posa dentro de la casa es porque alguien se va a morir, que si se soñó con serpientes es porque el diablo se lo va a llevar, una cantidad de cosas, agüeros, tonterías. Sí, señor. Hermanos, pudiéramos mencionar lo que de pronto usted sabe mucho de eso, porque la cultura nuestra en Colombia, en toda América Latina está permeada por esa cantidad de cosas.
Por eso hay agüeros tan fuertes que hasta pesan en un momento dado. Por ejemplo, el piso 13 en una torre de apartamentos casi no lo negocia nadie. Nosotros tuvimos unas oficinas en Bogotá en el piso 13, pero no era 13, era 14. Y del 12 saltaba. Y yo pregunto, ¿por qué no está el piso 13? No, el piso 13 no lo compra nadie. Entonces las construcciones se hacen hasta el 12 y luego se salta al 14 y se continúa. Mire el agüero. ¿Quién dijo eso? Otro agüero dice, el martes ni te cases ni te embarques. Todas esas prácticas contrarias, oigan bien, al Dios del cielo, esos agüeros están contrarios y el pueblo cayó en eso. Iglesia, tenga cuidado. Amén. Si usted va a hacer un culto, por ejemplo, el viernes que llaman santo, es porque la gente está inactiva. Yo hago culto ese día, no porque Cristo haya muerto ese día, porque no tengo esos agüeros. Él murió hace tiempo y redimió mi alma y la de ustedes. Lo hago porque el pueblo está sin hacer nada. Y se van por allá a las procesiones y eso, entonces vengan y le predico del Cristo vivo, no del muerto aquel. No hago drama mostrando allí la pasión de Cristo, no, hablo del Dios Todopoderoso, a su nombre gloria. Aleluya, que llega el 24 de diciembre ahorita. Y entonces que hacer otra vez como todo el pagano hace. No, hermano, gócese, alégrese, vaya a culto, bendiga al Dios del cielo, al Cristo vivo y verdadero. Amén. Cuidado con los agüeros. El pueblo cayó en esa condición. Alabado sea el Señor. Eso está totalmente, pues, despreciar a Dios. Mire Isaías 8:19. ¿Por qué Dios condena estas prácticas? Isaías 8:19. Aleluya, gloria al Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o los encantamientos, esos que hablan de que algo está encantado, que allí no se puede arrimar cualquiera. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, van muy asociados, que susurran, hablando responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Miren la lógica de este versículo. Van a decir, vamos a consultar en secreto. Vamos, esas prácticas, por eso se llama ocultismo, esta enseñanza que arranqué hoy, o que estoy empezando con ustedes, es en secreto. Los consultorios de los brujos son por allá metidos en lo oscuro, lóbregos. Sí, señor, inspiran rechazo. En un pequeño caserío llamado Guane, allá cerca de Barichara. Yo fui una vez por allí, hay un museo. Y entramos allá y hay una cantidad de objetos, prácticas de aquello. Mire que cuando yo entré allí, entré con mi nietito Joshua, tenía como 3 añitos. Y de pronto el niño instintivamente empezó a rechazar y me alaba para atrás. Y vamos, no quería estar ahí, como que se hubiese intuido, porque se intuye un ambiente lóbrego. Y salimos, por supuesto, de allí, en el nombre de Jesús. Hermanos, miren esto, en secreto susurran, responded, vamos a consultar, usted va a decir no, consultará, oigan bien, ay santo el Señor, el pueblo a su Dios, no consultará a su Dios, teniendo un Dios todopoderoso que es luz y no tinieblas, ¿por qué consultar a las tinieblas? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La respuesta es no, por favor, no lo haga. Aleluya. Oiga, qué verdades estas que están en la palabra del Señor. Aleluya. Miren esta parte, santo es el Señor, que los mediums, se llama mediums, la persona que en el cual se encarnan los demonios, o sea, toman el cuerpo de esa persona, usan sus cuerdas bucales. Sí, señor. Yo he tenido la amarga y desagradable experiencia de oír los demonios hablando por boca de ellos. He oído a mujeres hablando con voz de hombre. Sí, he oído a jovencita, una vez oí a una llorando en el Urabá antioqueño, no olvido esa experiencia. Esa niña cayó en el piso endemoniada, tenía 17 años, había practicado 4 abortos y lloraba como un bebé recién nacido y estaba en posición fetal en el piso. Allí fuimos a clamar e intuimos que esa niña estaba poseída por demonios de homicidio contra sus propios hijos, además de los demonios de perversión moral, que son demonios. Todo eso se da en el mundo real. El mundo espiritual es real. Hay gente endemoniada por cantidad. Entonces la Biblia condena esto, sea el Señor glorificado. Miren ustedes ahora Hechos 16 al 18, el caso que les mencioné, y verá que aquí hay una jovencita que está sirviendo de instrumento satánico y sus
familiares la utilizaban. Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Pablo y Lucas, que están narrando este episodio, esta situación, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Óigalo. Esa muchacha tenía espíritu, le ha poseído un demonio de adivinación. Era una medium, espiritista. ¿Cómo cayó allí? No sé, no dice la escritura. Pero esta daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Se creó una clientela allá en esa ciudad de Éfeso, de Filipos, perdón. Tremendo. Allí estaba. Y venía la gente, porque la gente siempre quiere saber qué le depara el futuro. El futuro suyo y mío está en las manos del Dios del cielo. Bendito su nombre. Y Dios a veces nos habla del futuro. Conmigo lo hizo el 25 de enero del año 79. Yo no olvido que esa sierva en palabra de profecía me bosquejó lo que me acontecería. Que iría por pueblos, que iría por naciones, que predicaría su palabra, que me daría muchos hijos espirituales, todo eso. Que me daría un hogar y una familia, que alejaría de mi tienda la miseria, la ruina. Eso me lo dijo el Señor, porque Él conoce el futuro suyo y el mío. Si usted quiere conocer de qué le dice Dios, búsquelo. Y Dios en su palabra le muestra lo que acontecerá para usted, tanto como para los pueblos que se alejan del Señor, etc. Esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Mire qué pasó, daba gran ganancia. Y oigan esto, miren el versículo siguiente, el 17. La jovencita esta, siguiendo a Pablo y a nosotros. O sea, el narrador del libro de los Hechos aquí, Lucas, médico además, daba voces diciendo, o sea, en voz alta: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga esto. Era una verdad, pero estaba pronunciada en labios de una medium espiritista. Por eso algunos brujos dicen, los evangélicos que no vengan por aquí, con ellos no podemos hacer eso. En África, donde fui hace 2 años con los hermanos Vergara, ellos que tienen experiencias allá nos cuentan, y los hermanos nos cuentan cómo la brujería allí es terrible. Me mostraron la foto de un hombre que está en un rin de una llanta de un avión. Hubo un accidente de avión, murieron, cayó una ceiba. Es una cantidad de prácticas diabólicas. Yo vi la ceiba tirar en el piso y ya tiene bretones y tiene retoños. Y esa ceiba cayó, y el día que cayó también hubo un accidente aéreo. Y murieron todos y quedó apenas un sobreviviente y está vivo. Y tiene una llanta, un rin de llanta de avión, no sé cómo, allí lo tomaron foto. Y ese hombre se arrastra por el piso, no le pueden quitar eso, porque el pacto satánico es que si le quitan ese rin, lo sacan de allí, se muere. Terrible. Allá han habido enfrentamientos. Los brujos hay países en África donde la brujería es la religión oficial del Estado, la practican desde arriba hasta abajo. Y mire usted las consecuencias. Hay mucha ruina, miseria, depravación moral. El presidente de allá me decían que tiene como 70 hijos, es promiscuo, desordenado en esa nación. Todo esto es producto de la obra satánica. Esta muchacha daba voces y decía a los apóstoles: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Era verdad eso. Pero el versículo 18, el apóstol tuvo discernimiento. Él pudo haber aprovechado esa propaganda gratuita, porque ella estaba haciendo publicidad a favor de ellos. Y esto lo hacía por muchos días. Lo hizo el primer día, el otro, y el apóstol, hasta que se molestó Pablo. Entendió que esa repetición de esa mujer era para quererlos hacer daño, en el sentido de adquirir cierto prestigio humano. Mas eso desagradó a Pablo. Se volvió y dijo no a ella. Miren esa parte, sino al espíritu. En la parte espiritual tenemos que diferenciar entre la persona y el espíritu que la posee. Por eso Jesús le dijo un día a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y no era físicamente Satanás, estaba Pedro, era Satanás que lo estaba instando a decir lo que Pedro en ese momento dijo. No era que estuviera poseído por 1000 demonios, no, sino que en ese momento su mente le llegó un dardo y le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén, etcétera. Satanás. Aquí Pablo se devuelve y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué salió? El espíritu de adivinación. Fue libre la jovencita. El negocio se vino abajo. Se armó un alboroto tremendo también en esa ciudad, pero esa jovencita fue libre, porque Jesucristo el Señor liberta de la cautividad diabólica. Él rompe los hechizos, sea cual fuera, esas llamadas enfermedades postizas.
Si una persona me está oyendo, está en eso, reflexione, entregue su vida a Cristo, y en el momento en que lo haga, de verdad, se va a romper ese hechizo. Sí, Señor. Y no esté quejando, se ve que me hicieron esto y me hicieron aquello, no importa que le hayan hecho, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo dice su palabra. Ay, santo es el Señor. Miren, es tan serio esto, alabanzas al nombre del Señor, que no está permitido consultar, hermanos, en estos... a los muertos es pecado. Veamos Apocalipsis, vamos terminando, bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 21:8 y 22:13. Es tan serio esto, mire que desde Génesis se habla hasta Apocalipsis. Se alude a estas prácticas porque son paralelas. Así como Dios salva, también el diablo cautiva. Así como Dios redime, también el diablo esclaviza. Señor lo reprenda. Amén. Apocalipsis 21:8. Miren ustedes aquí para observar y verá que aquí hay unas prácticas, aquí hay un listado entre los cuales están estos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y aquí los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La razón por la cual Dios prohíbe terminantemente el ocultismo en su palabra y en su iglesia, en su pueblo, es porque condena a su víctima, lo esclaviza. Sí, Señor, lo pervierte, lo corrompe. Sí, le hace un daño terrible a su estado psíquico, anímico, a su voluntad que es cautivada. Lo lleva a prácticas. En los tiempos de Jesús oró por un muchacho lunático, endemoniado, y el demonio lo tiraba a veces en el fuego para quemarlo, a veces en el agua para ahogarlo. Sí, el Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El tiempo avanza, pero yo quiero decirles esto que está en Apocalipsis, repetirlo. No entrarán en el reino de Dios quienes practican estas cosas. De ahí la prohibición divina, no lo hagan. Alabado sea el Señor. Pero aquí hay más. Vean Apocalipsis 22:15, casi terminando el libro, también allí, no casi, terminándolo prácticamente, 22:15, mas los perros estarán fuera de la presencia de la santa ciudad, de la presencia de Dios. Y los hechiceros, miren, Dios los condena. Sí, si usted tiene familiares, amigos en esa condición, hábleles de Dios. Yo tuve una tía que practicó la brujería. Lamentablemente, no estaba cerca. Y entonces yo le enviaba cartas, las quemaba, no las leía. Le mandé una vez un cassette, aquella época, estoy hablando de hace más de 30 años atrás, 35, explicándole lo que la Biblia dice, parte de ello. No escuchó el cassette, entró en posesión diabólica, rompió la grabadora en la que le colocaron el cassette, y yo propuse ir. Y cuando yo fui de Bogotá para el Valle a visitarla y a llevar el Evangelio del Señor a esa familia, unos días antes ella le dio un infarto y murió. Me dio mucho dolor. Allí estaba su antro de brujería, estaba su consultorio, y allí no lo podían tocar. Mi tío, que ella era hermana de mi mamá y su esposo era hermano de mi padre. O sea, yo tuve esa facultad. Me dijo, no se puede tocar eso, mijo. Yo le dije, sí. Invité a un pastor vecino, vino y oramos a Dios. Sacamos todas esas cosas, se amontonó la gente en la calle. Aquello era horrible, esa casa inspiraba ruina, las paredes agrietadas, el piso tenía una cantidad de huecos. Esa familia estaba en un desorden moral, todos ellos, mis primos, mis primas, todos bajo una maldición. Quemamos aquello, destruimos. Allí encontré frascos con alcohol y con cruces invertidas. Encontré ranas metidas también en recipientes, huesos de muertos, una pequeña calavera, bolsas verdes con tierra de cementerio, ramo bendito que llamaban hojas de palma, una cantidad de prácticas. Allí habían cartas de naipe, fotografías con la cabeza hacia abajo y con alfileres así cruzados en el pecho. Todo eso practicaba esta mujer. Oramos, declaramos bendición. Yo fui a un culto a Tuluá y cuando regresé en esa población se llama Andalucía. Por la noche me habían acomodado cama allí y me dijeron para que duerma ahí, y los vecinos estaban diciendo, esta noche viene la finaíta y lo va a arrastrar. Yo clamé, reprendí al demonio, me acosté y cada rato una nuera de ella, primo, ¿está bien? Hasta que como a las 3 de la mañana yo le solté y le dije, sí, estoy bien. En la mañana vinieron los vecinos a ver, mire, estaban poseídos todos, a ver qué me ha pasado. Dios me guardó porque Él ha prometido guardarlos. Entonces, no practique estas cosas, no sean halladas. Entraremos en detalles. Esto hay mucho por aprender y para compartir con otros, no solamente para prevenirnos, sino para hablar de las vidas que están víctimas de estas prácticas, para que el Señor las guarde.
se arrepientan de todo corazón, escapen de ese lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad, y entenderemos por la Biblia más y más por qué Dios no quiere que practiquemos estas cosas. Vamos a orar en esta hora. Si usted tiene algún conocido, escuche esto, algún familiar como yo lo tuve y los tengo todavía cautivados por algunas prácticas de estas, vamos a clamar a Dios por ellos. No solo ahora, vamos a seguirlo haciendo, porque estas enseñanzas nos van a abrir los ojos y nos van a correr el velo para ver lo que está detrás, con la ayuda de este santo libro de la gloriosa palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, gracias por este tiempo que tú me permites compartir tu palabra y por el tema que hoy hemos iniciado. Señor, atamos los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Permite, Señor, que estas enseñanzas, oh Dios mío, despejen dudas, disipen tinieblas, traigan luz espiritual a tantas vidas en tinieblas, Señor, entre ellos familiares, conocidos nuestros, que han caído o están en esas prácticas. Otros, Señor, que por curiosidad, algunos también por otros intereses. Mira cuánta práctica diabólica, cuánto agüero, cuánta creencia en la mata de sábila, Señor, en la herradura vieja, cuántas cosas, Señor, que te ofenden, que están contrarios, Dios eterno. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos des la gracia para hablar a estas almas, que rompas esas ataduras y esas vidas vengan a tu conocimiento. Lo has hecho con tantos pastores hoy, como el pastor Enrique Gómez en Bogotá, que también trasegó en ese sendero. Cuántas veces ha testificado cómo tú rompiste esas ataduras, Señor, en ellos. Bendito tu nombre por tantos, que sean más, que vengan más, que tú, oh Dios, inactives y inoperante quede la obra de los brujos, de los hechiceros. Mira a los gobernantes cautivados por esos demonios. Por eso son crueles, son vulgares, son indecentes. Por eso algunos son hasta depravados sexuales, Señor. Todo esto por la influencia satánica en ellos. Pero tu palabra nos presenta al Cristo vivo. Aleluya, al Redentor, al Libertador, a quien vino a deshacer las obras del diablo. En tus manos pues nos conservamos, creemos y esperamos en ti, Señor. Amén y amén. Si Dios te habló por medio de este mensaje, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.